Saludos a todos desde Madrid, soy Goiza de Erazúa y en estos minutos nos adentramos en la causa venezolana, una causa que está siendo histórica, un movimiento de liberación y de redención liderado por María Corina Machado, quien se encuentra en estos momentos en Venezuela y en clandestinidad. Un movimiento que ha derivado en unas elecciones épicas en donde salió vencedor Edmundo González Urrutia con el 67% de los votos, con más de 7.3 millones de venezolanos que apuestan por la transición hacia la democracia, con un Nicolás Maduro derrotado por casi 40 puntos. Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. Bien. Ganamos y todo el mundo lo sabe. Me encuentro con el presidente electo y ganador de las elecciones del 28 de julio, Edmundo González Urrutia. Muchísimas gracias, presidente. Encantado en tenerte y espero que tengamos una grata conversación. Así es, presidente. Usted ha tenido una agenda interesante en estos meses que lleva ya aquí en Madrid, desde que llegó el pasado 8 de septiembre, en medio de un exilio forzado. ¿Cómo se ve el país desde afuera? Mira, como lo vivimos allá y como tuvimos la necesidad imperiosa de salir. Un país que está en el suelo, y para los que estamos en la política y haciendo la oposición al régimen, cada vez más difícil y cada vez más sentidos como amordazados en cierta forma. Nosotros empezamos una campaña desde a los pocos días de haber llegado aquí a Madrid. Empezamos por Portugal, luego fuimos a Alemania, estuvimos en La Haya, fuimos al Parlamento Europeo en Bruselas. En fin, hemos hecho lo que yo no podía haber hecho en Venezuela y fueron una de las razones fundamentales, por supuesto, además de la amenaza que se cernía sobre mí, que me forzaron a venir a España, donde solicité asilo político. Desde entonces no hemos parado. Esto ha sido una gira exitosa desde todo punto de vista para difundir la realidad de Venezuela. Cuando uno le habla a la gente y le dice que la elección presidencial sacamos 7,5 millones casi de votantes y que de haberse permitido el voto en el exterior, eso hubiese sido mucho más amplio, la gente se sorprende. Y hay razones para sorprenderse. Que en una elección presidencial un candidato obtenga 7,5 millones de votos y que hubiesen podido ser muchos más. Eso es, históricamente, es la votación más alta que hemos tenido. Y bueno, estamos muy satisfechos con eso, muy contentos por el trabajo que hemos hecho hasta ahora y todavía nos faltan por hacer algunas otras cosas. Presidente, ¿qué sucede en esos encuentros? ¿Cuál es la mayor preocupación? ¿Cuál es la mayor pregunta que tienen ministros, cancilleres durante esas visitas que ha realizado por varios países de Europa? La preocupación fundamental es por la suerte y la salud de la democracia venezolana. Una democracia que está sometida a toda clase de hostigamientos por parte del gobierno. La suerte de los venezolanos en el exterior, que sumamos ya una cifra de una migración que es la más alta del mundo, en un país que no está ni en guerra civil ni nada de eso. Todas esas son las cosas que llaman mucho la atención. Cuando nosotros hablamos con un primer ministro o con un presidente extranjero y le decimos esta cifra, se asombran. Se asombran porque es la primera migración que hay. Y allí hay venezolanos que tienen todavía mucho que aportarle al país y que lo aportarán en cuanto retornemos la democracia a nuestro país y podamos enderezar el rumbo de Venezuela. Usted mencionaba que esas visitas, esa gira que se ha hecho a Berlín, también a La Haya, Bruselas, se ha reunido hasta con ahora el saliente alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell. Sí. ¿Cuáles son esos éxitos? Poner de relieve cuál es la situación de Venezuela, poner de relieve cuál es la situación de los
presos políticos venezolanos, que es un drama que sorprende a muchos. Poner de relieve la transición que debe comenzar el 10 de enero, comenzar el 11, pero que el día 10 es la fecha en la que constitucionalmente vamos a juramentarnos. Entonces, todas estas cosas les pega mucho, les duele mucho, cuando uno le habla que hay cerca de 2.000 presos políticos, cuando uno le habla de las torturas. Mira, nosotros nos hemos reunido en 2 oportunidades con los familiares de los presos políticos. La más reciente hace un par de días en esta misma sala. Y los cuentos y las historias que nos transmiten esa gente realmente es para llorar. La persecución, el hostigamiento, la presión que hay sobre ellos es enorme. Y las torturas psicológicas a las que están sometidos, eso es inhumano. Eso es inhumano. Violador de muchísimos acuerdos que hay sobre el tratamiento de los prisioneros y detenidos políticos. Esos tratos crueles, degradantes, eso no puede ser. Yo aspiro a que uno de los primeros decretos del nuevo gobierno, si no el primero, será el de la liberación de todos los prisioneros políticos. Ese es un tema evidentemente muy complejo, álgido, emocionalmente rompedor, porque estamos hablando de su liberación, pero la liberación plena, porque de la reciente excarcelación, que fueron un poco más de 160, que además no se cumplió la liberación de los más de 220, 225 que se prometieron, pues son más de 1.800 que están tras las rejas. Y también el país, ¿no?, sometido a una gran crisis económica, social y política. En el ámbito de las altas esferas de las instituciones como la Unión Europea, el Parlamento Europeo lo reconoció a usted como presidente electo. Recientemente lo hizo también Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, en una declaración conjunta con Argentina. ¿Qué más hace falta para avanzar en ese reconocimiento de Edmundo González como presidente electo? ¿Qué está pasando con el caso de España, por ejemplo? Hace falta que el resto de la comunidad internacional tome conciencia y decida definitivamente el reconocimiento de nuestra candidatura como presidente electo. Hay mucha simpatía, hay mucho afecto, pero falta dar el paso formal del reconocimiento por parte de varios gobiernos, inclusive de varios gobiernos de la región, América Latina, que sabemos que están con nosotros, que nos los dicen que están con nosotros, que dicen que entendemos la precaria situación de la democracia en Venezuela, el irrespeto por los derechos humanos, pero les hace falta dar el paso del reconocimiento pleno de que hubo unas elecciones el 28 de julio, que en esas elecciones hubo un ganador, que ese ganador es Edmundo González y que le corresponde constitucionalmente tomar posesión del cargo el 10 de enero del año próximo. Bueno, Estados Unidos lo hizo y ya la postura es contundente. Esa es una de las acciones que hay que seguir y es el paso que dio también Ecuador y es el caso que irán dando todos. Yo estoy convencido de que entre ahora y el 10 de enero se sumarán otros países al reconocimiento pleno de nuestra candidatura. ¿Cómo es el caso de España? ¿Qué papel en estos momentos juega Pedro Sánchez en este reconocimiento de Edmundo González como presidente electo? Mira, el caso de España es bien particular. Aquí hay un debate interno en torno a la presencia mía acá. Hay un debate desde antes de yo llegar a Madrid. Yo llegué los primeros días del mes de septiembre y enseguida, apenas pocos días después, solicité asilo. Desde ese momento, por parte de las autoridades, he recibido amplias garantías, he recibido el mejor de los afectos, de facilidades materiales para mi permanencia aquí. Hace falta el reconocimiento pleno en el fondo la mayoría de los partidos políticos en España están en favor del reconocimiento. Esa es la verdad. Bueno, están a favor del reconocimiento como el Partido Popular, en este caso le pregunto si el PSOE también, el Partido Nacionalista Vasco, pero con todo esto que está sucediendo, esa fragmentación
esta división política existente, ahora con un caso de corrupción escandaloso que es parte del imaginario colectivo, en donde también salen a relucir casos como el del Seagate. ¿Esto afecta, mueve los cimientos, acelera ese reconocimiento o más bien empaña la causa venezolana? Yo diría que perturba el proceso del reconocimiento pleno. Y yo no me quiero meter en los temas de la política interna española, porque no me corresponde a mí, y menos en este momento, y menos con un gobierno que me ha prestado muchas facilidades aquí. Pero es un tema delicado, es un tema que está en el centro del debate en este preciso momento en la política española. Por ejemplo, el caso del Seagate, presidente, cuando usted ve las noticias o ve esas declaraciones, ¿qué le viene a la mente? Bueno, estamos repitiendo situaciones como las habidas en Venezuela, porque no es la primera vez que un maletín con dineros sale a la luz pública y forma parte de un escándalo. Recordemos que ya en el pasado hubo algo parecido, no con un maletín, sino con unas valijas repletas de divisas. Precisamente la corrupción transnacional es un tema muy complejo, que además se nutre de autocracias, con apoyos de países como Irán, Turquía, Bielorrusia, Rusia, y que realmente es una estructura muy fuerte de sostener, porque las autocracias no se nutren prácticamente de ideales, sino de negocios, como bien dice Anne Applebaum, premio Pulitzer, y una mujer muy conocedora del tema, ¿no? Así es, ¿no? Claro, esos son temas muy complicados y tenemos que deslastrarnos de ese cáncer que es la corrupción, que no es solamente es un problema de determinados países, es un problema general y no nuevo. Es un problema que venimos arrastrando desde hace muchas décadas, que ha afectado la democracia, que ha afectado la institucionalidad, que ha afectado la misma gobernabilidad democrática en varios países. ¿Cómo está usted con relación a esos temas? O sea, ¿cómo se plantea el país con una cúpula corrupta denunciada ante la Corte Penal Internacional con crímenes de lesa humanidad, con crímenes de violación de derechos humanos, narcotráfico, trata de personas? ¿Qué se puede hacer o qué está en el plan país para desmontar eso? Hay que confiar primero en que los organismos internacionales que están actuando en esos casos terminen definitivamente por tomar decisiones. Hay varios asuntos pendientes en la Corte Penal Internacional y otros organismos también están a cargo de eso. Pero ese es un tema más profundo que hay que arrancarlo de la raíz de nuestra propia sociedad. En la democracia venezolana no puede haber espacio para la corrupción. Ese es un mal que tenemos que desterrar por mucho tiempo. ¿En qué momento estamos hoy, presidente, en esta lucha? Porque se habla de un 10 de enero, pero hay quienes también desmontan ese 10 de enero como un día importante que evidentemente está dentro de la Constitución, sino el 10 de enero como un punto de partida hacia la transición. Así es. El 10 de enero, constitucionalmente, toma posesión un nuevo gobierno y a partir del 11 vendremos nosotros a aplicar lo que estamos predicando desde hace un buen tiempo, durante la campaña y en los planes de gobierno que hemos presentado al electorado venezolano. Ahí está nuestro compromiso y ahí están las soluciones a los graves problemas que tiene Venezuela en este momento. ¿Cuáles son los escenarios que se plantean en ese 10 de enero? ¿Qué pudiese pasar? Lo que esperamos es que haya una transición normal, en paz, civilizadamente y con un pleno ejercicio democrático. Hay un ganador y ese ganador toma posesión, hay un perdedor y el perdedor sale del gobierno. Usted reveló a la agencia EFE que está moralmente preparado en caso de una detención en Venezuela cuando asista a su investidura. ¿Qué significa eso? Psicológicamente preparado, quizás es lo que debía decir. Yo confío en que no vamos a tener que transitar nuevamente por espacios de zozobra como los que vivimos antes de nuestro viaje a Madrid, porque no fue fácil eso,
de negociar una salida bajo coacción, con amenaza de todo tipo. Entonces nosotros confiamos, aspiramos que el 10 de enero se cierre una etapa y comience el renacer de Venezuela y la recuperación de la legalidad democrática para todos los venezolanos. Presidente, ¿y esa certeza del 10 de enero, de dónde viene? ¿De la lucha, de su familia, del país? Quiero ahondar un poco más en ello, porque su respuesta trasciende y tocará a millones de venezolanos. Claro, el 10 de enero es una fecha que está prevista en la Constitución para el traspaso del poder. No es fácil a una persona que viene de pasar un exilio en circunstancias complicadas, aunque ayer volvimos a ver nuevas amenazas sobre María Corina también. Ahora, es una situación realmente que en lo personal debe afectarla, a ella, a mí y a cualquier otro que esté pasando por situaciones parecidas. Yo tuve momentos muy difíciles. Yo pasé 37 días en la embajada, en la residencia del embajador de los Países Bajos, 3 días en la residencia del embajador de España, negociando un documento que era el que me permitía mi salida del país. De no haber acordado ese documento, no estaríamos aquí haciendo esta entrevista. Pero la realidad es que el 10 de enero se abre una nueva esperanza para Venezuela. Se abre una esperanza para los 2.000 venezolanos que están prisioneros políticos. Esa debe ser una de las primeras decisiones que tome el nuevo gobierno, de la liberación de esos presos. Cuando uno escucha los relatos de esas madres, de esos hermanos, de esos hijos, por la situación que están pasando sus padres, eso es realmente para moverle las fibras a cualquiera. Y pareciera que aquí hay un gobierno que como que es indolente a estas cosas, porque no puede ser que a un esquizofrénico, un niño de 14 años, lo lleven a una cárcel bajo acusaciones de terrorismo. Por favor. Presidente, y todas esas amenazas que recibió al salir de Venezuela, ¿cómo se perfilan ahora a una vuelta? Es decir, si el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tuvo algo que ver con su salida, con el salvoconducto, con Delcy Rodríguez, con Jorge Rodríguez, ¿tiene que ver ahora con la vuelta? Él entiendo que jugó un papel en las negociaciones que tuvimos, no directamente conmigo. Las negociaciones conmigo fueron con los hermanos Rodríguez, pero entiendo yo que él tuvo un papel en ese proceso de 24 a 48 horas que tuvimos negociando los términos de un acuerdo que me permitió la salida. Si yo no firmaba ese acuerdo, yo no hubiera estado aquí esta mañana contigo hoy. Pero finalmente eso ya es una etapa pasada. Nosotros tenemos que enfocarnos en el futuro. El 10 de enero se abre una nueva etapa en Venezuela que va a ser la etapa de la reconciliación de todos los venezolanos, de todos los que aspiramos a un mundo mejor, de los que aspiramos a una democracia efectiva para sacar al país adelante. En ese espacio cabemos todos, cabemos las fuerzas que estamos luchando por un cambio, así como los que están aún manteniendo el apoyo a este régimen, que ya llegó la hora de su final. Hay puntos muy importantes que destacan en esta causa, en esta lucha. Primero, orden de detención contra usted, contra la líder de las Fuerzas Democráticas, María Corina Machado. Está también una nueva administración de los Estados Unidos, la ley Bolívar, que incita a más sanciones, no contra Venezuela, sino contra la cúpula del régimen. Está también una posible deportación masiva, pero a la vez tenemos una diáspora histórica que también está haciendo país fuera del país. ¿Cómo se conjugan todas esas variables para que realmente surja esa transición? Bueno, son circunstancias, como tú las acabas de decir, que hacen de la situación venezolana en este momento realmente una situación muy difícil. El hecho de que tengamos 2.000 prisioneros políticos, el hecho de que tengamos la migración más alta del mundo fuera del país,
en donde hay una capacidad de talento que se está desaprovechando. El hecho que tenemos algunos pocos que están cometiendo delitos en otros países. Bueno, todas esas cosas se conjugan para forzarnos a buscar una transición en calma, en paz y negociada para ponerle fin a todo este clima de inestabilidad que hemos vivido. ¿Usted ha tenido contacto con emprendedores, con venezolanos, con esa diáspora que hasta en entrevistas ha dicho que a veces ha llegado tarde porque se ha encontrado con alguien en la calle? Es verdad. ¿Qué ve en la mirada de esa gente? Mira, esa gente me recuerda lo que me decían algunas personas durante la campaña, que me tomaban por el brazo y me decían, tú eres mi última esperanza. A esa gente es a la que me refiero. Aquí yo salgo a la calle y no hago sino recibir mensajes de esperanza, de alegría, de afecto, de cariño y de amor por Venezuela, que me lo transmiten a mí como un símbolo de que esa es la puerta para la reapertura de una nueva democracia y de un nuevo país que aspiramos a construir entre todos. ¿Qué significa para usted haber sido diplomático toda su vida, después de estar montado en un camioncito con María Corina Machado recorriendo el país y ahora exiliado en Madrid? Bueno, yo te digo... Y presidente electo, además. Esta es una situación inédita para mí. Yo, en mi mente, no había pasado nada de esto. Yo no busqué esta posición. Por cierto, que el fabricante o de uno de estos camioncitos lo conocí en estos días y me escribió unas palabras muy lindas que me hizo llegar. Pero sí, mira, esta es una nueva etapa en la que yo estoy comprometido, que yo aspiro poder conseguir lo mejor del talento venezolano para lograr la recuperación plena de Venezuela. Una recuperación que pasa por la reinstitucionalización del país, donde todas las instituciones tenemos que recoblarlas para volver a ponerlas al servicio de los venezolanos. ¿Cuáles son los primeros puntos de partida para esa recuperación y levantamiento del país? Uno de los primeros en el plano político será la liberación de los presos políticos, pero todo lo demás en materia económica y social está escrito en un programa de gobierno de 100 días que no me atrevería yo a adelantarlo ahorita porque necesitaríamos mucho más tiempo. Pero hay planes para los primeros 100 días y hay planes para el primero año de gobierno y más adelante también. ¿Qué le dice María Corina Machado? Fuerza, que vamos a trabajar juntos muy próximamente. ¿Y qué significa Venezuela para usted, presidente? Lo más grande que tengo. Muchísimas gracias. A ti. El presidente electo Edmundo González Urrutia tiene la certeza de que Venezuela está en una nueva etapa. La verdadera transición será a partir del 11 de enero. La liberación de los presos políticos, la restitución de los poderes y la activación de la economía son prioridades que acompañan una serie de grandes desafíos. Y en ese espacio donde cabemos todos, como bien dice el presidente, en el que la voluntad del pueblo venezolano se cumpla, la reconciliación es la clave. Una nueva etapa en la que el trabajo junto a María Corina Machado y todos los venezolanos logrará la reapertura de una nueva democracia. Soy Goiza de Arazúa, desde Madrid.